Las neuronas son la unidad básica de nuestro sistema nervioso y, gracias a su trabajo, es posible transmitir el impulso nervioso para que llegue a estructuras encefálicas que permiten hacernos pensar, recordar, sentir, reaccionar y mucho más. Pero estas neuronas no se encuentran transmitiendo impulsos todo el rato. Hay momentos en los que descansan. Es durante esos momentos cuando se da el potencial de membrana en reposo, un fenómeno el cual explicamos más detenidamente. Ocurre cuando la membrana de las células nerviosas no está alterada por potenciales de acción ni excitatorios. La neurona no señaliza, es decir, no está enviando ningún tipo de señal a otras células nerviosas a las que está conectada y, por lo tanto, se encuentra en un estado de descanso. Una breve explicación de la membrana. La membrana de la célula, también llamada membrana citoplasmática, se encuentra en las células y separa su interior del medio exterior que las rodea. La membrana celular consiste en una bicapa, doble capa, lipídica que es semipermeable. Entre otras funciones, la membrana celular regula el transporte de sustancias que entran y salen de la célula. También le proporciona condiciones estables en su interior y tiene otras muchas funciones. Una de ellas es la de transportar nutrientes hacia su interior y expulsar las sustancias tóxicas fuera de la célula. Una más de sus funciones es debido a que en la propia membrana hay insertadas distintas proteínas que interactúan con otras sustancias del exterior. Estas proteínas están enganchadas en la superficie de la membrana celular y permite que la célula interaccione con otras más. Esta le polariza la célula, por lo tanto todas las células están polarizadas con carga negativa en el interior y positiva en el exterior. La membrana celular, por otra parte, también aguanta la estructura celular, gracias a su colesterol le da forma y es rígida. El potencial de reposo viene determinado por los gradientes de concentración de los iones, tanto dentro como fuera de la neurona, y de la permeabilidad de la membrana al dejar pasar o no estos elementos químicos. Se hace necesario explicar muy brevemente cómo se producen los cambios en el potencial de membrana mientras la neurona se encuentra descansando, donde el interior de la membrana habrá poco sodio, más potasio que sodio y poco cloro, para mantenerse siempre con carga negativa, y en el exterior siendo mi valor de referencia mucho sodio, poco cloro y casi nada de potasio. La membrana cuenta con canales iónicos exclusivos para el paso de cada uno de los iones. Son proteínas transmembranales que cuentan con un poro que permite el paso de los iones. Hay más canales de potasio que de sodio y estos se encuentran por toda la célula, dendritas, axón y terminales, así como los canales dependientes de voltaje que necesitan estímulos eléctricos para abrirse y realizar un potencial de acción en el axón, no siempre se encuentran abiertos. Sin estos no sería permeable la membrana. Cuando la membrana de la neurona se encuentra en estado de reposo, es decir, no recibe estímulo, el interior de la célula tiene una carga más negativa en relación con el exterior, normalmente un voltaje cercano a los menos 70 microvoltios. Es decir, el interior de la neurona tiene 70 microvoltios menos que la parte exterior, aunque cabe mencionar que este voltaje puede variar entre menos 30 y 90. Para que se pueda dar el impulso nervioso es necesario que se altere el potencial de reposo. Son dos los fenómenos que ocurren para que se pueda transmitir la señal eléctrica: la despolarización y la hiperpolarización, donde los canales de potasio, canales sodio y bomba sodio-potasio actúan dejando pasar 3 moléculas de sodio y 2 de potasio, necesitando de energía, pues va en contra del gradiente de concentración para mantener la desigualdad. Esto es resumido con el ATP, contando con un gradiente químico que siempre busca el equilibrio y un campo eléctrico que diferencia el potencial eléctrico a través de la membrana. Factores que originan el potencial de membrana: la distribución desigual de iones en el líquido extracelular y en el citosol, y la incapacidad de los iones para abandonar la célula. Potencial de acción. En este potencial ya hay estímulo y señal eléctrica. Son cambios del potencial de membrana que se propagan a lo largo de la superficie de células excitables. Se conocen mejor en las células nerviosas y musculares, pero también ocurren en otras células, como por ejemplo en el embrión. A diferencia de otros cambios del potencial de membrana, los potenciales de acción se caracterizan por ser de todo o nada. Tienen un umbral para excitación y una duración estereotipada. Inmediatamente después de un potencial de acción, la célula excitable tiene un periodo refractario durante el cual es más difícil o imposible desencadenar un segundo potencial de acción. Al igual que casi todos los cambios del potencial de membrana, los potenciales de acción son el resultado de cambios de la permeabilidad de membrana por la actividad de canales o proteínas embebidas en la membrana de bicapa lipídica que facilitan el movimiento pasivo de iones específicos en favor de sus gradientes electroquímicos. Un potencial de acción es un cambio del potencial de membrana desde un potencial de reposo de alrededor de menos 70 milivolts
El interior de la célula es negativo hasta alrededor de más 30 milivolts y después de regreso al potencial de reposo. Su duración en los nervios y los músculos esqueléticos es del orden de 1 milisegundo. En las células musculares ventriculares cardíacas su duración es de varios cientos de milisegundos. En nervios y músculos esqueléticos, los cambios de permeabilidad subyacentes son un aumento transitorio de la permeabilidad al sodio seguido, después de un retraso, por un incremento de la permeabilidad al potasio, por la activación de canales de sodio y potasio respectivamente. Los potenciales de acción cardíacos son más complejos e involucran también la activación de canales de calcio. Se trata de una única onda eléctrica que se va a transmitir por la membrana celular hasta llegar al final del axón, provocando la emisión de neurotransmisores o iones a la membrana de la neurona postsináptica, generando en ella otro potencial de acción que a la larga acabará llevando algún tipo de orden o información a alguna área del organismo. Su inicio se produce en el cono axónico cercano al soma, donde pueden observarse una gran cantidad de canales de sodio. Todos los potenciales de acción van a tener la misma carga, pudiendo únicamente variar su cantidad, que un mensaje sea más o menos intenso. Por ejemplo, la percepción de dolor ante un pinchazo o una puñalada va a ser diferente. No va a generar cambios en la intensidad de la señal, sino que únicamente va a provocar que se realicen potenciales de acción más frecuentemente. Por último, destaca el hecho de que el potencial de acción se produce en un punto concreto de la neurona y ha de ir produciéndose a lo largo de cada uno de los puntos de esta que le siguen, no pudiendo volver a la señal eléctrica atrás. Fases del potencial de acción. Se produce a lo largo de una serie de fases que van desde la situación de reposo inicial hasta el envío de la señal eléctrica y por último la vuelta al estado inicial. El primer paso es el potencial de reposo. Es un estado basal en el que aún no se han producido alteraciones que conduzcan al potencial de acción. La despolarización. Esta segunda fase o primera del potencial en sí, la estimulación la genera que se produzca en la membrana de la neurona un cambio eléctrico de suficiente intensidad excitatoria, que debe como mínimo generar un cambio hasta los menos 65 milivolts y en algunas neuronas hasta de menos 40, como para generar que los canales de sodio del cono del axón se abran, de tal manera que los iones de sodio cargados positivamente entran de forma masiva. A su vez, las bombas de sodio-potasio que normalmente mantienen el interior de la célula estable expulsando e intercambiando 3 iones de sodio por 2 de potasio de tal manera que se expulsan más iones positivos de los que entran, dejan de funcionar. Ello generará un cambio de la carga de la membrana. Dicho cambio es lo que se conoce como despolarización. Tras ello empiezan a abrirse los canales de potasio de la membrana que al ser también un ion positivo y estar entrando estos masivamente serán repelidos y empezarán a salir de la célula. Esto generará que se frene la despolarización al perderse iones positivos. Es por ello que como mucho la carga eléctrica será de 40. Los canales de sodio pasan a cerrarse y se inactivarán durante un corto periodo de tiempo, lo que impide despolarizaciones sumativas. Se ha generado una onda que no puede volver atrás. Repolarización. Al haberse cerrado los canales de sodio, este deja de poder entrar a la neurona, a la par que el hecho de que los canales de potasio sigan abiertos genera que este siga siendo expulsado. Es por ello que el potencial y la membrana se hacen cada vez más negativos. Hiperpolarización. Según sale más y más potasio, la carga eléctrica de la membrana se va haciendo cada vez más negativo hasta el punto de hiperpolarizarse. Llegan a un nivel de carga negativa que incluso supera la de reposo. En este momento se cierran los canales de potasio y vuelven a activarse sin abrirse los de sodio. Ello genera que la carga eléctrica deje de bajar y que técnicamente pudiera haber un nuevo potencial. Mas, sin embargo, el hecho de que sufra una hiperpolarización hace que la cantidad de carga que sería necesaria para un potencial de acción sea mucho mayor de la habitual. También se reactiva la bomba de sodio-potasio. Sinapsis. La palabra sinapsis viene del griego sinapsis, acción de tocar, punto de contacto. Es el mecanismo de comunicación que tienen las células del sistema nervioso. Vamos a poner el ejemplo de 2 neuronas. La que va a enviar el mensaje es una neurona llamada neurona presináptica y la que recibe el mensaje se llama neurona postsináptica. Entre estas 2 neuronas existe un espacio nanométrico denominado hendidura sináptica. A continuación una imagen que lo ilustra. Existen 2 tipos de sinapsis, sinapsis eléctrica y sinapsis química. Comenzaremos por la eléctrica. Se produce por unas uniones existentes entre la célula presináptica y la postsináptica que se llaman uniones tipo gap que se abren y se cierran. Todo aquello que sufra la neurona presináptica lo va a sufrir la postsináptica también. El mensaje se basa en iones. Por ejemplo, si en una neurona presináptica se produce una despolarización, esos iones sodio pasan a la neurona postsináptica, dando como consecuencia que la postsináptica también se despolarice.
Este paso de los iones sodio se produce en las uniones tipo gap. Se puede producir de forma bidireccional, es muy rápida y siempre es excitatoria. Sinapsis química. La sinapsis química se establece entre células que están separadas entre sí por un espacio de unos 20 a 30 nanómetros, la llamada hendidura sináptica. La liberación de neurotransmisores se inicia por la llegada de un impulso nervioso o potencial de acción y se produce mediante un proceso muy rápido de secreción celular. En el término nervioso presináptico, las vesículas que contienen los neurotransmisores permanecen ancladas y preparadas junto a la membrana sináptica. Cuando llega un potencial de acción, se produce una entrada de iones calcio a través de los canales de calcio dependientes de voltaje. Los iones de calcio inician una cascada de reacciones que terminan haciendo que las membranas vesiculares se fusionen con la membrana presináptica y liberando su contenido a la hendidura sináptica. Los receptores del lado opuesto de la hendidura se unen a los neurotransmisores y fuerzan la suma de los impulsos excitatorios e inhibitorios que llegan por toda la sinapsis que se relaciona con cada neurona. Determina si se produce o no la descarga de potencial de acción por el axón de esta neurona. Apertura de los canales iónicos cercanos de la membrana posináptica, haciendo que los iones fluyan hacia o desde el interior, cambiando el potencial de membrana local. El resultado es excitatorio en caso de flujos de despolarización o inhibitorio en caso de flujos de hiperpolarización. El que una sinapsis sea excitatoria o inhibitoria depende del tipo o tipos de iones que se canalizan en los flujos posinápticos, que a su vez es fusión del tipo de receptores y neurotransmisores que intervienen en la sinapsis. El pulso nervioso que viaja a lo largo del axón llega a los bordes sinápticos promoviendo la liberación de los neurotransmisores contenidos en ellos. Estos neurotransmisores son captados por receptores específicos ubicados en el soma, en las dendritas o en el axón de una neurona siguiente, iniciando un potencial de acción que genera a continuación un impulso nervioso en la segunda neurona, que viaja a la tercera y luego a la cuarta y así consecutivamente.